Los ucranianos recuerdan la hambruna bajo Stalin, que mató 4 millones de ellos. El dictador soviético encubrió el hambre y el canibalismo que acechaba a Ucrania a principios de la década del 1930. Durante lo peor de la hambruna, cuando Petro Mostovich era un niño, tenía miedo de aventurarse a una aldea cercana porque todos los residentes estaban muertos. Todavía estaban en sus casas y graneros, pero durante semanas nadie había podido enterrarlos. Las casas llenas de muertos eran comunes en Ucrania en 1932 y 1933. Quienes recogían los cadáveres sabían dónde detenerse y si veían cuervos cerca. Y a veces los vivos demacrados eran llevados junto con los difuntos. Los historiadores han registrado que personas desesperadas y hambrientas, privadas de su medio de vida por los desplegados edictos del dictador soviético Joseph Stalin, se vieron obligadas a comer hierba, corteza de árboles, flores, ratas, perros y al final a sus hijos. La hambruna es una de las cosas que rondan en la cabeza de los ucranianos que luchan sobre el terreno, dijo Anne Applebaum, ex columnista del Washington Post y autora del libro de 2017 Red Famine: Stalin's War on Ukraine, que narra recuerdos como los de Mustovji. Es un pedazo de la historia y los ucranianos lo recuerdan como un intento de erradicarlos, dijo. La conciencia de que podrían ser erradicados nuevamente es parte de por qué están luchando ahora. El historiador Robert Conquest dijo al Congreso en 1986, el asalto soviético a campesino de la nación ucraniana a principios de la década de 1930 fue uno de los acontecimientos más grandes y devastadores de la historia moderna. El 13% de la población ucraniana murió, escribió Applebaum. Cuando Stalin impuso la colectivización mediante la confiscación de la propiedad privada, el ganado y el equipo por parte del Estado, y castigó brutalmente a los campesinos por no cumplir con las cuotas, quitándoles lo último que les quedaba de comida. Temeroso de que el nacionalismo ucraniano estuviera latente, Stalin aplicó sanciones económicas a regiones que no podían cumplir con las exigencias del gobierno. Al igual que ahora, la gente se amontonó en los trenes para intentar salir del país. Las estaciones estaban repletas de campesinos, mendigos, con las manos y los pies hinchados. Las mujeres sostenían en las ventanillas de los vagones niños horribles con enormes cabezas tambaleantes, extremidades como palos y vientres puntiagudos e hinchados, escribió el periodista húngaro Artur Koestler, según Conquest. Un funcionario del Partido Comunista en Vinnytsia, en 160 millas al suroeste de Kiev, escribió a Stalin en 1932: todos los campesinos se están mudando y se van para salvarse del hambre. En los pueblos, cada día mueren de hambre entre 10 y 20 familias. Los niños huyen a donde pueden. Todas las estaciones de los trenes están llenas de campesinos que intentan escapar. Aparecieron cadáveres en la estación de tren de Yakov y en las calles de Kiev. En enero de 1933 se retiraron unos 40 cadáveres de las calles de la capital. Al mes siguiente se recogieron más de 500, según Applebaum. Stalin decidió cerrar la frontera con Ucrania y dificultar que la gente escapara o fuera de pueblo en pueblo dentro de Ucrania. Envió brigadas especiales de requisa para registrar las casas de los hambrientos en busca de bienes ocultos. Usaron largos postes de hierro para sondear la tierra donde la gente podría haber secretado comida. Registraron chimeneas. Hanna Lekivna Onoda recordó que una vecina había escondido harina debajo de la cuna de su bebé, informó Applebaum.
Pero la brigada lo encontró. Ella lloraba y les rogaba que la dejaran porque el bebé se moriría de hambre. Pero de todos modos se lo llevaron, recordó Onoda. Crucificadores los llamó. El resultado fue una catástrofe. El horror, el agotamiento, la indiferencia humana hacia la vida y la exposición constante al lenguaje de odio dejaron su huella, escribió Applebaum. Combinando con la ausencia total de alimentos, también produjeron en el campo ucraniano una forma muy rara de locura. El resultado fue catastrófico. El horror, el agotamiento, la indiferencia humana hacia la vida y la exposición constante al lenguaje de odio dejaron su huella, escribió Applebaum. Combinando con la ausencia total de alimentos, también produjeron en el campo ucraniano una forma muy rara de locura. Muchos supervivientes fueron testigos del canibalismo o, mucho más a menudo, de la necrofagia, el consumo de cadáveres de personas que habían muerto de hambre, escribió. En el 2015, Sputnik News, un sitio web de propaganda del Kremlin, publicó un artículo en inglés llamado Holodomor Hoax. La hambruna, decía, era uno de los mitos y piezas mordaces de propaganda antisoviética. Rusia continúa negando que hubo un genocidio hace aproximadamente unos 90 años. Los crímenes del comunismo se han mantenido impunes por muchísimas décadas y solamente hace unos 15 años naciones como por ejemplo Canadá reconoció este hecho histórico como un genocidio y como un crimen del comunismo. Acá en la provincia de Ontario, como medida o como recordatorio de este evento tan horrible, se comenzará a impartir este hecho histórico en el currículum, por lo menos de la provincia de Ontario, a partir del año 2025 en el 10º grado. Los crímenes del comunismo continúan sucediendo en el día de hoy. Esta ideología o sistema político o sistema social, como quiera que lo llamen, aún sigue escondiéndose bajo su poder totalitario, valga la redundancia. Son dueños de la prensa, son dueños de todos los sectores y la información que sale del país, de los países que practican este sistema, solamente permite que su prensa oficial sea la que tenga visualización. Es importante que los ciudadanos del mundo hagamos justicia y le demos visualización a los crímenes que aún continúan sucediendo por este sistema, ideología genocida. Muchas gracias.